Hermanos, el mensaje de esta mañana se titula He aquí viene con las nubes. Era el mensaje que estaba pautado para predicarse aquí el domingo pasado en la noche. Realmente tuve que adaptarlo, cortarlo para predicarlo en la funeraria, adaptarlo al momento, pero no quiero que el mensaje se quede así. Así que hoy en la mañana, si el Señor lo permite, entonces lo voy a predicar como lo tenía pautado, como lo tenía escrito. Los que estuvieron en la funeraria van a escuchar una parte, pero hay otra que no la escucharon. Hermanos, hace algunos años había un señor encargado de un faro. Ustedes saben que un faro es un lugar que tiene una luz que debe enfocar hacia el mar. Está en los lugares peligrosos donde hay piedras o en lugares muy bajos y los barcos pueden encallar. Los faros de noche deben estar encendidos, no deben estar apagados. Resulta que el farero, el señor que debía atender el faro, utilizó el combustible para ayudar a algunas personas que vivían en el lugar. Él les daba un poco del combustible, lo usaba en otras cosas, hasta que una noche el faro se apagó. Algunos barcos encallaron y cuando a él lo interrogaron que qué pasó, él dijo que él pensaba que tenía tiempo para buscar más combustible. El asunto es que usted y yo no controlamos el tiempo. El único que controla el tiempo es Dios. Él es el soberano y Él hace que todas las cosas cuadren para que todo suceda cuando debe suceder, como debe suceder, con quien debe suceder. Y el mundo anda exactamente, la gente anda como si tuviera tiempo de sobra. Y lo cierto es que no nos sobra el tiempo. Se supone que cada día tiene 24 horas hábiles en las cuales hay que comer, hay que dormir, hay que trabajar, hay que estudiar, hacer una serie de cosas. Pero usted no ha tenido la sensación a veces de que el día debería tener como 60 horas. Yo recuerdo cuando el hermano Rudy y yo trabajábamos en el Seagana, a veces no se podía terminar el trabajo del día y él me decía, llévese algo para que lo termine para su casa. Yo le decía, no, mañana a las 7:30 cuando yo vuelva. Nunca daba el tiempo, hermanos, pero la gente cree que le sobra el tiempo. Y hermanos, con respecto al tema de la venida de Cristo, aún nosotros los cristianos a veces pensamos que controlamos el regreso de Cristo. Pero realmente el Señor viene a la hora que nosotros no pensamos, a la hora que nosotros no vamos a estar esperando que llegue. Pero nosotros sabemos que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fuera de la discusión de si ciertamente hay el arrebatamiento de la iglesia y después vendrá la iglesia con el Señor de regreso, o si todo va a ser de inmediato, no vamos a entrar en esa discusión, porque realmente ni usted ni yo controlamos eso. El Señor va a venir cuando Él quiera, como Él quiera, y eso lo determina el Padre en su sola potestad. Lo que sí nosotros entendemos es que Cristo viene, que todo ojo le verá. Esto no es una metáfora, esta no es una figura literaria, no es poesía religiosa, es una promesa literal, histórica, y que nosotros estamos esperando su cumplimiento. Tristemente, hermanos, este tema del regreso del Señor, de la segunda venida de Cristo, ha ido saliendo de los púlpitos de muchas iglesias. Esta es una de las pocas iglesias que todavía predica esos temas que algunos consideran viejos. El problema es que los temas que muchas iglesias y el mundo consideran viejos, para nosotros son nuevos. La Biblia no pasa de moda. Aún lo que ya se cumplió no pasa de moda.
porque nos dice que lo que falta por cumplirse va a suceder. Si el Señor cumplió sus promesas, las que faltan por cumplirse también. Y el regreso de Cristo es literal, es una promesa. La segunda venida de Cristo es el eje donde se cruzan la esperanza del creyente y el terror del incrédulo. Usted sabe que al incrédulo no le gusta que le hablen de esa doctrina, de que Cristo viene. Eso es un problema para el mundo. Es la esperanza del creyente. Un verdadero cristiano no teme la venida de Cristo, la anhela, la desea. Una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí están cansados de este mundo? Yo estoy cansado de este mundo, pero usted sabe de qué yo estoy cansado también, de mi propio pecado. ¿Usted no está cansado de su propio pecado? ¿Usted sabía que el regreso de Cristo significa descanso del mundo, descanso de Satanás, descanso de la presencia del pecado en nuestras vidas? Yo anhelo el regreso del Señor, espero el regreso del Señor. Pero hay gente que dice que es cristiana, que no quiere que le hablen de esa doctrina, porque ellos quieren disfrutar un poquito más del mundo. Yo no sé a qué usted le llama disfrutar. Y déjeme decirle que frente a la segunda venida de Cristo, un predicador dijo que este es el único infierno del creyente y el único cielo de los incrédulos. Esto que nosotros estamos viviendo, con todas sus aflicciones, es el infierno para el creyente, en sentido figurado, pero para el incrédulo este es el único cielo. Así que nosotros tenemos una esperanza que anhelamos, que dice 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Usted ve, el Señor tiene un galardón para los que aman, para los que desean, para los que anhelan, están expectantes con la venida del Señor. Pero la doctrina de la prosperidad no habla de estas cosas. Hablan del disfrute del aquí y ahora. Nosotros esperamos, anhelamos, amamos el regreso del Señor de los cielos, desde los cielos, con las nubes, que dice Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el Señor, Él prometía, decía que era necesario que Él se fuera. Por algunas razones era necesario que Él físicamente se fuera para que el Consolador, el Espíritu Santo, comenzara a hacer su trabajo en los creyentes. Pero Él también fue a preparar lugar. Y déjeme decirle, el Señor no tiene todo este tiempo preparando lugar. No, ya eso está arreglado. Yo no sé si usted quiere ese lugar. Dice, vendré otra vez y os tomaré. Él nos va a tomar con Él, para estar con Él de ahí en adelante físicamente toda una eternidad. Hermanos, nosotros ahora por la palabra de Dios tenemos un vislumbre de la gloria de Cristo. Y usted sabe que un día nosotros vamos a ver físicamente esa gloria de Cristo. Hay gente que dice que cuando ellos vayan al encuentro del Señor en las nubes, van a estar mirando a ver quiénes van subiendo. Yo lo dudo, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros vamos a tener un cuerpo que va a poder ver la gloria de Cristo. Y no es verdad que usted con ese brillo ahí arriba va a estar buscando gente de que por los lados. Eso no es verdad. Honestamente, yo no me voy a poner a ver de que si Blanca, yo voy para arriba. No, si Rafaelito y Joel, yo voy para arriba. Yo lo que estoy viendo el brillo del que va a estar ahí arriba en las nubes. Vamos a ver al Señor, Él nos va a tomar.
Hermanos, nosotros vivimos expectantes de la venida de Cristo, del regreso de Cristo. Amamos la venida de Cristo, pero vivimos ahora. Que hay que tener equilibrio en eso. No sé si ustedes han leído la historia de la iglesia. Hay iglesias que se han puesto a decir fechas y han renunciado a sus trabajos. Han vendido todo lo que tienen. Se han ido a una montaña a esperar a Cristo y no llegó. Nosotros esperamos el regreso de Cristo. Deseamos, anhelamos ese momento, pero vivimos cumpliendo con nuestras responsabilidades aquí abajo. Usted ve, eso es como estamos tirando de dos extremos. Uno de esos fueron los testigos de Jehová y otros fueron los adventistas. Y en una ocasión, hace unos años, yo recuerdo que por ahí se veía un cometa en la zona norte y hubo un grupo de personas que se envenenó porque ellos decían que esa era una nave que venía a buscar a los creyentes y los encontraron a todos boca arriba en un camarote, en un lugar. Nosotros deseamos, yo deseo ese momento, pero tengo que vivir ahora, cumplir con mis responsabilidades ahora, como esposo, como padre, como hermano, cumplir ahora. Eso es como extraño, ¿verdad que sí? Yo anhelo aquello, pero vivo ahora. Así es que debe vivir el cristiano. ¿Qué dice Tito 2:13? Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Usted oye cómo se le llama ahí? Es una esperanza bienaventurada, dichosa, doblemente dichosa, bendecida. Y la manifestación gloriosa, es una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese versículo de por sí es un estudio, porque ahí habla de la deidad de Cristo. Pero usted oye cómo se le llama la esperanza bienaventurada. Y la expresión aquí guardar es que de continuo estamos esperando eso, estamos vigilantes esperando ese momento. La esperanza bienaventurada. La gente de este mundo vive esperando en los políticos, eso es una esperanza maldita. La de nosotros es doblemente dichosa y bendecida. Es un momento glorioso. La manifestación visible del Señor. Ahora, hermanos, como les dije, hay gente que no entiende esta doctrina o que es manipulada y lo que ha hecho es sentarse a esperar ese momento. No, hay cosas que hacer. Ahora, ¿qué produce esa esperanza en nosotros? ¿Qué dice Lucas capítulo 12, versículo 37? Y esto es una bienaventuranza. Bienaventurados aquellos siervos, aquellos esclavos del Señor, a los cuales su Señor, el amo cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Pero ¿cómo les llama allí? Siervos, esclavos, alguien que está sirviendo, ¿cómo debe estar velando? La Biblia dice que nosotros debemos tener los ojos puestos en Jesús. Esa es una expresión que se refiere a los esclavos. Y hay otro pasaje que dice que como el esclavo está pendiente a su Señor. Eso lo que significa es que nosotros debemos estar mirando al amo, porque una costumbre de los amos frente a los esclavos es que cuando querían algo, movían las manos, hacían una señal con las manos. Por eso dice que nosotros debemos estar mirando a Jesús, con los ojos puestos en Jesús, esperando a ver qué quiere el amo de nosotros. Frente al regreso del Señor Jesús, Él debe hallarnos velando, debe hallarnos con fidelidad en el servicio como esclavos, como fieles.
Y yo te hago una pregunta. Si Cristo viene hoy, ¿te hallará fiel sirviéndole? ¿Te hallará cumpliendo tu ministerio que Él te encomendó? ¿Ustedes recuerdan cuando la parábola habla la parábola de los talentos? El amo que se va y reparte a cada uno, eran 3. Hubo 2 que trabajaron con los talentos, lo administraron, lo duplicaron, pero el otro dijo: yo sé que tú eres un amo que cosecha donde no siembra, tú eres un tipo duro. Mira, yo lo que hice fue que lo guardé. Tómalo tú, toma tu cuarto. Dijo: pero ¿por qué tú no lo pusiste en los bancos para que ganaran intereses? Hermanos, debemos ser fieles. Cristo viene, pero Él debe encontrarnos fieles, porque Él dice que Él trae ¿qué? Corona, galardón. Fieles, hermanos, en el ministerio. Pero ¿qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto habla, ¿verdad?, de la glorificación. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, frente al regreso de Cristo, a la segunda venida de Cristo, debemos ser hallados fieles en el ministerio que Él nos ha encomendado, pero también viviendo en santidad personal. En santidad, diferente al mundo, dejando toda filosofía y huecas sutilezas, viviendo en santidad. Hermanos, nosotros somos libres en Cristo, pero dice la Biblia que no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Tú eres libre, yo soy libre. ¿De qué? Pero ¿para qué? Todo ser humano es esclavo de alguien. El incrédulo es esclavo del diablo, del mundo, de sus deseos pecaminosos. El cristiano es esclavo de Cristo. Y debe vivir como su Señor. ¿Usted se imagina un esclavo que ande haciendo fechorías y digan: no, ese de la gente de fulano, ese de los que trabajan con fulano, desacreditando al amo? Nosotros debemos andar en santidad. Dice que se purifica. Eso es la santidad progresiva. En tu vida se ve la santidad progresiva, o tú estás como cuando hiciste profesión de fe hace 10, 15 años, 20 años. Eres la misma persona con las mismas mañas y malas costumbres. ¿O hay diferencia en tu vida cada año que pasa? Pero hermano, que dice 1 Corintios 3:13. Dice la obra, aquí está hablando, ¿verdad?, de recompensas, de obra. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermano, todo va a ser evaluado por el Señor. Y todo va a ser revelado por el Señor, aún lo profundo del corazón. Hermano, el asunto no es solo lo que tú y yo hacemos, sino la actitud con que lo hacemos. Hermanos, frente al regreso de Cristo, sabiendo que el que evalúa nuestras obras es Cristo, debemos mantenernos humildes.
humildes. Él va a evaluar nuestras obras. Aún lo profundo del corazón. ¿Por qué tú evangelizas? ¿Por qué tú predicas? ¿Por qué tú ayudas a los hermanos? Yo recuerdo hace unos años, creo que Abel y Rosa María lo recuerdan, nosotros teníamos un compañero que era de apellido Trinidad. Trinidad era un poco rústico en el trato. Y él, hubo momentos que se quiso ganar a alguno de los muchachos del curso y le daba su 25, le daba su peseta, como para granjearse el agrado de los muchachos. Era capaz de arrancarle la cabeza a cualquiera. Pero él lo hacía, no era por ayudar a los compañeros, era para ganarse el respeto y la consideración de los compañeros. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Y tú sabías que cualquier cosa que hagas, cualquier cosa buena es por la gracia de Dios? ¿Tú sabes qué es lo único que tú y yo ponemos en nuestra vida diaria? Pecado. El que pone en nosotros el querer y el hacer lo bueno es Dios. Y nuestras intenciones deben ser santas. Debemos mantenernos humildes. El creyente que realmente cree en la segunda venida de Cristo no vive relajado espiritualmente. Parece extraño, pero vive en una urgencia santa. Fiel en el ministerio, purificándose a sí mismo, santidad personal y en humildad constante. No es sentarnos. Se requiere un estilo de vida acorde con el que viene. Antes nosotros a cierto tipo de gente en la iglesia le decíamos calientabanco. Hoy son calientasilla. El que realmente cree que Cristo viene no vive relajado espiritualmente. Ahora, hermanos, y lo decía en la funeraria, esta parte sí la dije en la funeraria, hay una realidad de un juicio. La segunda venida de Cristo es una esperanza bienaventurada para nosotros, pero al incrédulo le debe hablar de terror. Lo que para ti y para mí es algo que nos motiva a seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, anhelando el regreso de Jesús, sabiendo que por encima de las aflicciones que podamos tener ahora, hay algo mucho más allá. Eso mismo para el incrédulo debe ser motivo de terror. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 1? Versículos 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Oiga, ¿qué dice el versículo 7? Los que ahora somos atribulados, cuando Cristo venga, ¿qué dice ahí que vamos a tener? Reposo. Sin embargo, a los incrédulos dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Usted ve, el mismo evento a nosotros nos va a dar reposo, descanso. Pero para el incrédulo significa juicio. Se le va a retribuir, se le va a devolver a los que nos atribulan ahora. Y hermanos, yo no sé usted, pero cuando yo veo el accionar de algunos incrédulos, siento miedo por ellos. Siento temor en mi corazón por ellos. Y cuando veo lo que algunos incrédulos le hacen a los creyentes, me da temor por ellos, porque yo sé cuál será el fin de ellos si no creen. Dice que sufrirán pena de eterna perdición.
van a estar excluidos por la eternidad de la presencia de Dios. ¿Usted sabe qué es lo más terrible para los incrédulos? No es solo los sufrimientos del infierno, es que van a estar todo el tiempo excluidos de la presencia de Dios, que ya es suficiente castigo, y de la gloria de su poder. Hermanos, dice que vendrá en llama de fuego a los que no conocieron a Dios, a los que no obedecen al Evangelio. No a los que no son bautistas o pentecostales o bíblicos, no, a los que no obedecen al Evangelio de Jesucristo. Y como yo decía el domingo, ya Cristo no va a venir como el divino niño. Ahora hay gente que hace fiesta para el divino niño. Eso es más brujería que otra cosa. Ya Cristo no va a venir como un niño. Y ya Él no viene a morir en la cruz del Calvario. Él murió una vez y para siempre. Para Navidad cogen una imagen del niño Jesús y van de casa en casa y dura un día, 2 días en una casa y le cantan a las arandelas: ábreme la puerta que estoy en la calle, y dirá la gente que esto es un desaire. Cristo no viene así. Dice Mateo capítulo 25 versículos 31 y 32: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿A qué viene el Señor? A reinar. A reinar. Y dice que trae una espada que sale de su boca, el poder de su palabra. Usted sabe que dice la palabra de Dios que hay gente que cuando ve al Señor le va a decir a las peñas que le caigan arriba. El asunto es que nadie se podrá esconder del Señor. Nadie. Cristo viene a reinar de manera visible. Óigame, Cristo está gobernando ahora. Cristo es rey ahora. Lo que pasa que nosotros no lo vemos en su trono. Un día lo vamos a ver en su trono. Un día ya de manera física vamos a ver ese trono y al Señor sentado en su trono. Pero Él como quiere está reinando. Él es como quiere, es Rey de reyes y Señor de señores. Pero en esa ocasión vendrá ya a reinar. Allí no habrá neutralidad, no habrá excusa, no habrá segunda oportunidad. Todos sabemos Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Una sola vez. Y después, juicio. Esa es la realidad. Eso está establecido. Este mundo vive anestesiado, entretenido, distraído, pero el reloj del Señor sigue tic-tac. Sigue inexorable. Usted sabía que inexorable es algo que tiene que suceder de todas maneras. El reloj del Señor sigue avanzando y la gente dirá: ¿dónde está el regreso del Señor que no lo hemos visto? Porque desde tiempos pasados se anuncia que Él viene y no ha venido. Él viene cuando el reloj de Dios llegue al segundo preciso que Él tiene que llegar. Ni más tarde ni antes, cuando está establecido que llegue. Y está establecido el juicio. El juicio. Y esta es otra cosa que se ha sacado de muchos púlpitos. Porque eso hace que la gente se deprima. Eso hace que la gente se estrese cuando oye hablar de juicio. Bueno, el asunto es que la palabra evangelio significa buena nueva. Y para que una noticia sea buena es porque es contraria a algo que es mala. Entonces hay una mala noticia. Hay un juicio. El Señor viene a reinar. Y le va a dar retribución a cada uno, a los que no obedecen al evangelio.
Esa es la contraparte del Evangelio, la mala noticia. ¿Y usted sabe cuándo una gente aprecia la buena nueva? Cuando ya sabe la mala. ¿Usted sabe por qué hay gente que no valora el Evangelio? Porque no sabe la parte mala. Y la parte mala es que hay un juicio. Está establecido. Este mundo está adormecido. ¿Qué dice Apocalipsis 20:15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo una gente se inscribe en el libro de la vida? Creyendo en Cristo, arrepintiéndose y convirtiéndose, entregándole su vida a Cristo. No es haciendo ritos, no es haciendo obras, es creyendo en la obra de Cristo y en Cristo como persona. Hay un juicio y hay una condenación, y leímos anteriormente que habla de que eso es eterno, de eterna perdición. Ahora, hermanos, hay algunas cosas que van a suceder con el regreso de Cristo. La segunda venida de Cristo no es un evento aislado, es la culminación del plan redentor de Dios, es la consumación de todo lo que Dios tiene planificado, es parte de su plan, no es el plan B, es parte del plan de Dios. Aunque no lo voy a detallar, pero vamos a ver algunas cosas. El propósito del regreso de Cristo no es solo venir a buscarnos. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 1:10? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Usted sabe cuál es un propósito del regreso de Cristo? No es solo venir a buscarnos, es ser glorificado en nosotros, ser admirado en nosotros. La segunda venida de Cristo tiene como propósito su gloria en los creyentes, ser admirados por los creyentes. Hermano, si a nosotros nos preguntan, ¿tú glorificas el nombre de Cristo? Algunos dirán, pero claro que sí. ¿Tú admiras al Señor? Hermano, realmente ninguno de nosotros le da gloria a Cristo como debe dársela, y ninguno de nosotros admira al Señor como debe ser admirado. De hecho, con el tiempo los evangélicos van perdiendo la admiración que deben tenerle al Señor. Pero cuando el Señor venga, uno de sus propósitos es ser glorificado y admirado en nosotros. Usted ve que nosotros no vamos a estar pendientes de quién subió y quién no. Vamos a estar admirando al Señor por toda la eternidad. Se dice que una de las razones por las cuales Dios nos hizo fue para su gloria y su honra, y disfrutar de Él y con Él por toda la eternidad. Y aquí hay una partecita. Primera a los Corintios 4:5. Y esto habría que explicarlo, pero el tiempo avanza. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, o sea, no condenemos. Eso de juzgar es condenar, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza del pastor de la iglesia, de los diáconos, del Señor. Hermanos, ¿usted sabe cuál es una de las cosas por las cuales el Señor viene? Para revelar cosas ocultas. Dice que aclarará también lo oculto de las tinieblas. Yo le digo, alguna gente a veces escucha a los políticos, pero el que se codea con los políticos sabe cosas que el resto del pueblo no sabe. Pero aún esos hay cosas que no saben. Yo sé que Osvaldino trabajó en el control de la mañana, Bruno estuvo un tiempo en el control de la mañana, yo estuve en el control de la mañana.
Yo no sé si pasó con ellos, pero delante de mí, a veces en lo que venía un anuncio, los políticos decían cosas que uno se quedaba, ¿eh? Pero aún nosotros hay cosas, hermano, usted no sabe cosas que se hacen, que ahora mismo se están practicando. Las intenciones, usted no sabe, gente que le abraza a usted, lo oscuro de su corazón. Pues Judas fue y besó al Señor. Dice, con un beso me entregas, Judas. Ese día el Señor va a revelar lo oculto de las tinieblas, lo va a aclarar. Va a hacer manifiesta las intenciones del corazón. Esa es la partecita que no le gusta a mucha gente. Ay, hermano, gracias a Dios que tú y yo vamos a estar en el tribunal de Cristo y no en el juicio del gran trono blanco. Porque hasta tú y yo que hemos sido salvados. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Uno de los propósitos del regreso de Cristo es reunir a su iglesia. Yo no sé si yo voy a saber quién es Pablo, quién es Pedro, yo nunca le he visto la cara, pero yo sé que un día el Señor va a reunir a todos los creyentes de todas las épocas. Todos vamos a subir al encuentro del Señor, los mártires, aquellos que fueron asesinados por causa de Cristo, aquellos que ahora mismo en Nigeria, en Sudán están siendo perseguidos. Aquellos que en Canadá los están presionando para que practiquen la eutanasia porque son cristianos que están enfermos. Todos los cristianos, los que han muerto, los que están vivos y los que crean en el Señor, vamos a ser reunidos con el Señor en la nube. Él va a reunir su iglesia. Yo no sé si le produce gozo eso. Yo porque mi imaginación no llega ahí. Yo no puedo imaginarme, no llega ahí, pero eso será glorioso. Esos hermanos que partieron, que se nos adelantaron, van a estar allí también. Y si Cristo no viene antes, la generación que nos toca, no voy a mirar mucho para la primera fila, pero una generación que vamos a traer. Si morimos, también nos vamos a juntar allá. Así que, ¿cuál es el miedo? Segunda a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los santos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo para recompensa. Se van a evaluar nuestras obras, no para condenación, sino para recompensa. Ahora, en el juicio del gran trono blanco, ahí sí será para condenación. ¿Ante cuál de los dos juicios usted va a estar? ¿El tribunal de Cristo o el juicio del gran trono blanco? Nuestras obras. Hermanos, yo les decía a los profesores, creo que fue el lunes pasado en el devocional, en el colegio, al personal, de una señora que escribió en una de las redes sociales, la que se llama Thread. Ella decía, yo en mi iglesia diezmo, asisto fielmente a los cultos, estoy pendiente de muchas cosas y no me toman en cuenta en mi iglesia. Y algunos le decían, pero si el Señor te llamó, haz aquello para lo que Dios te ha llamado. Sirve en tu iglesia sin esperar que te tomen en cuenta y te llamen. Y otros le decían, vete de ahí a un lugar donde te valoren más. Hermano, el que va a evaluar tu obra realmente es el Señor. Si tú haces cosas para que te lo recompensen ahora, esa es tu recompensa, no esperes más de ahí.
Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y tú no tienes que esperar que el pastor Amós, o que José Manuel, o que Rudy, o que Abel, o que alguien te diga que hagas. Si Dios te ha llamado a trabajar, comienza a trabajar. Y no para ser visto por los hombres. Si tú diezmas, si tú ofrendas, si tú eres fiel en la asistencia a los cultos, para que te tomen en cuenta en tu iglesia, tienes un problema de pecado y de orgullo en tu corazón. Hazlo para la gloria de Cristo y para bendecir a otros. Porque el que va a dar la recompensa es el Señor. ¿Qué dice Apocalipsis 22:12? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué tú crees que es mejor? El reconocimiento. Ahora, hermanos, y ahora te dan pergamino, te dan trofeo, te dan medalla. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué es mejor? Esas cosas que se te puedan dar parado aquí, tomándote foto y saliendo por la transmisión en internet, o lo que el Señor tiene preparado para ti, para mí, donde la polilla y el orín no corrompe. Hermano, el colegio me regaló una placa, está allá en mi casa. Todas las firmas se borraron. El marco está muy bonito, pero no queda una sola firma. Parece que ese bolígrafo era de los carabelitas. Era chino. Hermano, toda copa, toda medalla, todo pergamino que te den, eso se pudre. Viene una inundación, coge fuego la casa. El tiempo, hermano. A veces está pegado del vidrio y cuando tú un día quieres sacarlo del vidrio, se queda la mitad de la letra en el vidrio. Entonces tú tienes el pergamino, lo tienes la mitad en el vidrio y la otra mitad en el papel. Hermano, el Señor viene a dar galardón. Lo que Él tiene preparado para nosotros es mejor que cualquier alabanza de los hombres. Y el Señor, dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El Señor viene a establecer su reino. Hermano, va a haber cielos nuevos, tierra nueva, una nueva Jerusalén que desciende de los cielos, ataviada como una esposa para su marido. Y el Señor va a establecer su reino allí. Y dice que no tendremos necesidad de sol ni de luna, porque usted sabe la gloria de quién va a estar brillando allí, la del Padre y la del Hijo. Y mire lo interesante, que no va a haber contador, y no le va a llegar factura del Padre, y no le va a llegar factura del Hijo. ¿Cuántos recuerdan la época que aquí los bombillos, desde que daban las 5:30, se ponían color naranja? Rojo o anaranjado. Hermano, allí el brillo, vamos a tener el brillo del Señor reinando. Y usted sabe qué van a estar haciendo los creyentes con Él, reinando también. Así que despreocúpese, si a usted no lo promueven en su empleo ahora, lo más probable, quizá el jefe un día mire, dando gritos, mire, no sé, es más, no lo voy a decir porque usted se atreve a reírse, y nosotros no debemos reírnos de lo malo que le espera a los incrédulos. Así que, hermanos, hemos visto en este mensaje que el Señor viene, que debemos andar en santidad intencional. Les voy a decir los versículos para que salgan en la transmisión y después usted lo copie en su casa, pero no lo vamos a leer. Santidad intencional, como dice 2 de Pedro 3:11, santa y piadosa manera de vivir. Perseverancia en la obra del Señor, como 1 Corintios 15:58. Debemos tener una urgencia evangelística y misionera, como dice Marcos 16:15. Hermanos, tú y yo debemos tener urgencia por predicar el evangelio y por apoyar la obra misionera. Y debemos tener desapego del mundo, como dice Colosenses 3:2, poniendo la mira en las cosas de arriba, porque las de aquí abajo son ¿qué? Pasajeras, temporales. Para los creyentes que están aquí en esta mañana, que espero sean la mayoría,
Cristo viene y esto no es una simple teoría, es una realidad inminente. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso lo sabe el Señor. Los tiempos y las sazones las conoce el Padre. Pero ¿estás tú viviendo como alguien que espera a su Señor? ¿Tu vida refleja pureza, urgencia evangelística, fidelidad en el servicio al Señor? Hermanos, el asunto no es saber mucha doctrina. Es bueno estudiar la palabra de Dios. Es bueno conocer la sana doctrina. El problema que yo noto es que hoy hay un afán por conocer mucho y vivirlo poco. Hermano, el asunto de que tú y yo conozcamos la doctrina de la segunda venida de Cristo no es simplemente para tener ese conocimiento. Eso es para que nosotros vivamos de acuerdo a ese conocimiento. Que nosotros vivamos de la manera correcta frente a esa realidad. Frente a los incrédulos, Cristo viene. Tú debes entregar tu vida a Él hoy, creer en Él, para que Él sea tu Señor, tu Salvador. Porque en la segunda venida de Cristo, y estos dos versículos sí los vamos a leer, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre ti. Un día simplemente se te va a dictar sentencia. Que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La única manera de pasar de muerte a vida, de estar en el tribunal de Cristo y no en el juicio del gran trono blanco, es creyendo en Cristo. Si tú te rehusas a creer, ya tú estás bajo la ira de Él y solo te espera condenación. Aquí no hay término medio. Aquí no hay purgatorio. O estás reconciliado con Dios, o eres enemigo de Dios y estás bajo condenación. Aquí no hay asunto de que te hagan misa, te pueden hacer 68 cultos evangélicos. Si tú no crees en Cristo ahora y mueres así, por más ritos que te hagan, te pueden prender velones de lo grande, que tiene el vaso la cruz, te pueden hacer de todo y vas bajo condenación. Hermanos, el encargado del faro pensó que tenía tiempo, pero no tenía tiempo y se acabó el combustible. El mundo piensa que tiene tiempo, pero la Biblia dice en Mateo 24:44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Evangélicos, estemos preparados para cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, siendo fieles a Él. Y amigo, tú debes creer en Cristo porque es la única manera de prepararte para cuando Él llegue de manera sorpresiva. Así que la pregunta no es si Él viene. La pregunta es, ¿estás tú listo? ¿Estás lista para el regreso de Cristo? Cristiano evangélico que está aquí en esta mañana, ¿estás expectante de la venida de Cristo o tú eres de los que crees que eso es un evento que eso no se sabe? ¿Tú estás expectante? ¿Estás aguardando el regreso de Cristo? Tenemos que hablar más de eso, cantar más de eso. Hermanos, Cristo viene. Dios les bendiga.